Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 9 de octubre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2020 cuando desde estos mismos micrófonos se informó de la conexión que existía entre la familia Biden y la colosal corrupción que caracteriza a Ucrania, ciertamente el país más corrupto de todo el continente europeo. Semejante circunstancia resultaba ya entonces innegable, pero fue silenciada celosamente por políticos y furcias mediáticas en un deseo de adaptarse a las ansias del poder. En 2022, la información fue ampliada en distintos programas de La Voz y de manera más detallada en el Gran Reseteo, el programa de cesarvidal.tv que dirige magistralmente don Lorenzo Ramírez. Por supuesto, una vez más, aquellas verdades evidentes fueron puestas en sordina por los medios de comunicación y los políticos, a la vez que negadas de manera airada y calumniosa por los sometidos de manera servil y lacayuna a los dictados de la OTAN. ¿Quién nos habría dicho entonces que la propia inteligencia de Estados Unidos confirmaría en 2025, es decir, a más de 5 años de distancia, lo que ya se había documentado en el programa La Voz y en el programa El Gran Reseteo? En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias que confirman el papel que la corrupción de la familia Biden ha tenido en el estallido y la prolongación de la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2014 Ucrania sufrió un golpe de Estado impulsado por la administración Obama con la ayuda de las organizaciones de George Soros. En el golpe de Estado, que derrocó a un presidente elegido democráticamente, pero nada dispuesto a someterse a los dictados de la OTAN, tuvieron un papel político americanos relevantes como Victoria Nuland o el fallecido John McCain. Segundo, el golpe de Estado de 2014 no solo creó una innecesaria tensión en el continente europeo, sino que además ahondó los problemas de corrupción y falta de democracia que Ucrania padecía desde 1991. Tercero, el golpe de Estado además abrió la puerta a la conversión de Ucrania en un simple protectorado de la OTAN, lo que implicó no solo el despliegue de tropas extranjeras en su territorio, sino también el establecimiento de laboratorios de armas bioquímicas en el país en contra de lo establecido por el derecho internacional. Cuarto, favorecidos especialmente por el clima creado por la corrupción y la llegada masiva de la OTAN a Ucrania, fueron los miembros de la familia Biden. Quinto, el día 5 de octubre del presente año tuvo lugar una desclasificación de documentos de la CIA que revelan que en 2016 el entonces vicepresidente Joe Biden ordenó expresamente a la CIA que no distribuyera un informe sensible sobre las preocupaciones de funcionarios ucranianos respecto a los vínculos comerciales corruptos de la familia Biden en Ucrania. Sexto, la documentación desclasificada se refiere de manera muy especial al hijo de Joe Biden, Hunter Biden. Séptimo, así, el director de la CIA, John Ratcliffe, ha desclasificado un correo electrónico fechado el 10 de febrero de 2016 que demuestra cómo el equipo de Biden intervino para evitar la distribución de un informe de inteligencia sobre la visita del entonces vicepresidente a Kiev en diciembre de 2015. Octavo,
El correo, clasificado de manera original como secreto, afirma de manera tajante: acabo de hablar con el vicepresidente y con la Agencia Nacional de Seguridad y preferiría que el informe no se difunda. Gracias por comprenderlo. Noveno. Los funcionarios de la CIA describieron esta supresión como extremadamente rara, mientras que el antiguo director John Ratcliffe la calificó como un ejemplo preocupante de politización de la inteligencia. Décimo. El documento señalaba que los funcionarios ucranianos expresaron desconcierto y desilusión por la visita de Biden, llegando a la conclusión de que había venido de manera exclusiva para dar un discurso genérico sin la menor intención de discutir los asuntos de importancia. Undécimo. El informe señala igualmente que los funcionarios ucranianos reflexionaron en privado sobre el escrutinio mediático americano de los supuestos vínculos de la familia del vicepresidente americano con prácticas comerciales corruptas en Ucrania. Duodécimo. De acuerdo con el documento, los funcionarios ucranianos vieron estos vínculos como una prueba de una doble vara de medir dentro del gobierno americano en relación con asuntos de corrupción y poder político. Décimo tercero. La afirmación resultaba más que preocupante en la medida en que Biden era el encargado de combatir la corrupción en Ucrania en aquella época. En otras palabras, el responsable de acabar con la gigantesca corrupción en Ucrania no solo la toleraba, sino que la fomentaba y la aprovechaba en beneficio de su familia. Décimo cuarto. Como informó hace varios años La Voz, en abril de 2014, el año en que tuvo lugar el golpe de Estado en Ucrania, Hunter Biden se incorporó inmediatamente a la junta directiva de Burisma Holdings, la mayor empresa de gas natural privada de Ucrania, propiedad del oligarca Mykola Zlochevsky. Décimo quinto. El nombramiento de Hunter Biden era una clara búsqueda de influencia aprovechando la administración Obama, ya que el sujeto en cuestión, Hunter Biden, carecía de la menor experiencia previa en el sector energético o en Ucrania. Décimo sexto. El nombramiento de Hunter Biden para un cargo para el que era totalmente incompetente estaba pagado con $50,000 mensuales, una cantidad que no solo resultaba injustificada por su incompetencia, sino que además era muy superior a la que recibían consejeros de grandes empresas multinacionales. Décimo séptimo. Los registros de pagos examinados por Reuters indican que Burisma desembolsó aproximadamente $3.400.000 a una empresa controlada por Devon Archer, el socio comercial de Hunter Biden. Décimo octavo. En 2015, George Kent, entonces subjefe de misión interino en la embajada americana en Kiev, señaló que la presencia de Hunter Biden en la junta de Burisma resultaba muy incómoda para todos los funcionarios americanos que respaldaban una agenda anticorrupción en Ucrania. Décimo noveno. En 2016, Joe Biden, a la sazón vicepresidente de Estados Unidos, amenazó con retener $1.000 millones en garantías de préstamo americano si el fiscal ucraniano Viktor Shokin, que investigaba a Burisma por corrupción, no era destituido inmediatamente. Vigésimo. Así, en una conferencia del Consejo de Relaciones Exteriores celebrada en 2018 y de la que informó puntualmente el programa La Voz, Biden se jactó del episodio diciendo: «Les dije, me voy en 6 horas. Si el fiscal no es destituido, no van a recibir el dinero». Vaya, hijo de perra, lo despidieron. Vigésimo primero. La llegada a la Casa Blanca de Biden potenció todavía más la corrupción en Ucrania y su encubrimiento, a la vez que se tradujo en acciones conscientes encaminadas a provocar una guerra con Rusia, como han dejado de manifiesto documentos revelados en los últimos años. Vigésimo segundo.
La guerra de Ucrania, provocada por la administración Biden, no pretendía solo encubrir la corrupción de su familia, como se ha apuntado ocasionalmente, sino de manera fundamental destruir la economía de una Unión Europea privada de la barata energía rusa y provocar la llegada de capitales, corporaciones y cerebros europeos a los Estados Unidos. 23. Desde el año 2014, el programa La Voz fue señalando la realidad de la situación en Ucrania y desde 2020 al menos los aspectos relacionados con la corrupción de la familia Biden. 24. Esas informaciones, contrastadas y documentadas, que analizaban las consecuencias geoestratégicas de la corrupción de la familia Biden, alcanzaron uno de sus puntos más destacados en abril de 2022, cuando don Lorenzo Ramírez y quien ahora se dirige a ustedes revelamos documentos oficiales que probaban la implicación de Hunter Biden en las operaciones de guerra biológica del Pentágono en suelo ucraniano con la colaboración de los servicios de inteligencia. 25. Durante años, tanto don Lorenzo Ramírez como quien ahora se dirige a ustedes, proporcionamos informaciones y análisis que conectaban los negocios de la familia Biden en Ucrania con actividades como las de enviar tropas occidentales al Báltico, mientras representantes de la administración americana, con el propio presidente a la cabeza, amenazaban con destruir infraestructuras rusas que efectivamente fueron destruidas. 26. También desde estos micrófonos se informó de cómo las investigaciones del Congreso americano, bajo la dirección de James Comer, dejaron de manifiesto que la familia Biden y sus asociados recibieron más de $20 millones procedentes de entidades extranjeras. 27. De acuerdo con esa investigación, tan solo procedente de Ucrania, la familia Biden recibió más de $6,5 millones. 28. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, describió la supresión del informe de la CIA como un enorme encubrimiento y ha añadido que el encubrimiento puede ser peor que el crimen, ya que vino relacionado con lo que ha denominado el esquema de tráfico de influencias de la familia Biden. 29. Esta inmensa corrupción, que fue negada una y otra vez hasta en una entrada específica de la nada fiable Wikipedia, ha sido confirmado cuando el entonces presidente Joe Biden concedió el 1 de diciembre de 2024 un perdón denominado completo e incondicional a su hijo Hunter apenas unas semanas antes de abandonar la Casa Blanca. 30. El acto de Biden contradecía de manera frontal sus promesas públicas de no interferir en el proceso judicial contra su hijo Hunter. 31. De manera especialmente descarada, el perdón presidencial cubría literalmente todos los delitos federales que pueda haber cometido o en los que pueda haber participado durante el periodo del 1 de enero de 2014 al 1 de diciembre de 2024. Es decir, protegía a Hunter Biden de todo el tiempo que iba desde el golpe de Estado en Ucrania hasta el momento de la firma y, por supuesto, toda su etapa en Burisma. 32. Como era de esperar, estos hechos no han tenido apenas repercusión mediática ni política en naciones como España, totalmente sometidas a la política de la OTAN. 33. Una excepción más que sobresaliente ha sido la representada por Beatriz Talegón, que ha realizado un magnífico relato de lo sucedido en un excelente artículo publicado en Sabemos Diario y titulado «Biden ordenó a la CIA silenciar las alertas ucranianas sobre la corrupción que apuntaba a su propio hijo». Y 34. A pesar de sus promesas repetidas, el presidente Trump se ha revelado incapaz de acabar con la guerra en Ucrania. Una guerra que sigue resultando deseable para el complejo militar industrial americano y para una extensa trama de corrupción que, por desgracia, no se reduce a la familia Biden y al Partido Demócrata. Durante años, la sociedad occidental ha sido víctima de una verdadera catarata de mentiras que pretende legitimar la política de la OTAN en Ucrania.
No solo es que esa política constituye una flagrante violación de lo acordado con Gorbachov y Yeltsin en el sentido de no ampliar las fronteras de la OTAN ni una pulgada hacia el oeste, como han reconocido, entre otros, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, sino que además se trata de una política encaminada a saquear a Ucrania de manera perpetua y a convertirla en un protectorado de la OTAN apuntado contra Rusia y reforzando el riesgo de una tercera guerra mundial de carácter nuclear. Esa política profundamente inmoral y extraordinariamente peligrosa llegó a un punto sobresaliente cuando la administración Obama, en colaboración con las organizaciones de George Soros, dio un golpe de Estado en Ucrania en 2014 y sufrió una escalada realmente diabólica cuando de forma consciente la administración Biden provocó la guerra no con la finalidad de proteger a Ucrania, sino con la de arruinar a Europa, separándola de la barata energía rusa y absorbiendo sus capitales, sus corporaciones y sus cerebros, a la vez que cubriendo la inmensa corrupción de la que se beneficiaba de manera directa su propia familia. Desde entonces acá, centenares de miles de ucranianos han muerto en una guerra que Ucrania no puede ganar. Pero esas muertes más que evitables desde el primer día, muertes que se prolongaron por las presiones de Biden y de Boris Johnson sobre Zelensky para que no llegara a un acuerdo de paz con Rusia a los pocos días de iniciado el conflicto, esas muertes han proporcionado inmensos beneficios a las multinacionales, al complejo militar industrial, a fondos de inversión como BlackRock y Vanguard y a políticos corruptos como los miembros de la familia Biden. En paralelo, Ucrania, sumida en una enorme corrupción desde 1991, se ha visto despojada de sus riquezas nacionales, a la vez que el tráfico de niños y el blanqueo de dinero desarrollados en su territorio se han convertido en verdaderas industrias de alcance estatal. Todo ello, por supuesto, pagado por los ciudadanos americanos y en menor medida por los europeos. Durante años, tanto el programa La Voz como CésarVidal.tv han denunciado, informado y analizado rigurosamente la verdad de lo sucedido en Ucrania por encima del Himalaya de mentiras otanistas. Ahora, al cabo de los años, la propia documentación de la CIA, desclasificada siquiera en parte, nos da la razón. No esperamos reconocimiento alguno, aunque el magnífico reportaje escrito por una persona tan íntegra, profesional y personalmente como Bea Talegón es superior al de cualquier premio periodístico entregado en España y de los cuales, quien ahora se dirige a ustedes, ya ha recibido unos cuantos. Tanto en La Voz como en CésarVidal.tv llevamos años realizando un trabajo riguroso, documentado y profundo sobre cuestiones como esta. El ver salir la verdad a la luz, aunque lleve años de espera, es para nosotros recompensa suficiente. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una de las razones es el tributo que se paga a una organización como la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.